Gracias, Anita. Y pues sí, solo comentarles brevemente sobre esta serie de seminarios de educación continua que tenemos. Intentamos mantenerlos de manera bimensuales y son un espacio para continuar aprendiendo sobre estos temas relacionados con gestión de medio ambiente y desastres. Y pues solamente em, ver si ustedes también están interesados, motivarlos a que nos contacten, si quieren participar como orador o si pues, saben de colegas que podrían presentar en esta serie de seminarios, por favor, escríbanos y también mándenos temas de interés que les interesaría ver en esta serie de seminarios. Para este seminario vamos a tener preguntas y respuestas al final, pero pueden sentirse libres de mandar las preguntas a lo largo de la presentación en la función de preguntas y respuestas de Zoom. Y para saber sobre nuestros seminarios futuros, pueden unirse a nuestra newsletter a través de la página web que vamos a compartir al final del seminario. Pues presentar a Sergio, que estamos muy agradecidos que nos da de su tiempo para contarnos sobre los proyectos que han implementado con el proyecto de la UNEP de City Adapt en Jalapa, México. Sergio es ingeniero civil con más de 18 años de experiencia en conservación, recursos naturales y soluciones basadas en la naturaleza para ciudades. También participó en el International Visitor Leadership del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre ciudades sostenibles. Y pues actualmente está trabajando con City Adapt en los proyectos de Jalapa, México y otras ciudades de América Latina. Entonces, pues bienvenido, Sergio. Antes de que te deje empezar la presentación, simplemente quería comentar cómo vinimos a ponernos en contacto contigo y a conocer el trabajo que están haciendo con City Adapt. Como Anita mencionó antes, tenemos la guía verde para inundaciones, en la cual también pueden encontrar información sobre temas urbanos y manejo de inundaciones en ciudades. Les recomiendo que la bajen si no la conocen, está en la página web de libre acceso y también tenemos una versión en español. Aquí pueden ver algunos de esos recursos que tenemos en la guía verde. Y pues a través de la guía verde también tenemos capacitaciones que hacemos regularmente y tuvimos la oportunidad de hacer una en colaboración con City Adapt y Sergio en diciembre del año pasado, en donde pues tuvimos participantes de diferentes niveles del gobierno estatal y municipal de Jalapa y pudimos compartir los recursos de la guía verde para inundaciones. Y aquí tienen simplemente unas fotos para que puedan ver el tipo de capacitaciones que son. Y tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los proyectos que City Adapta ha implementado junto con Sergio, pues sobre el manejo de inundaciones en la ciudad. Entonces, estamos muy felices de poder escuchar más y compartir con este grupo la experiencia de Sergio, así que le voy a pasar la palabra y de nuevo bienvenidos a todos. Y muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Anita, Luz y a todo el equipo que hace posible que presente el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que vean mi presentación. Por favor, avísenme si ya está en modo presentación. Sí, Y todo bien, Sergio, gracias. gracias. Y bueno, voy a apagar mi cámara para evitar cualquier caída de mi ancho de banda. Ya saben que el internet no es muy bueno. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad de dar las gracias a WWF y al equipo de gestión de desastres que me ha invitado el día de hoy a compartirles el tema de gestión de inundaciones basadas en naturaleza en entornos urbanos, lecciones aprendidas de Jalapa, México. Y bueno, comentarles que en esta ocasión abordaremos el desarrollo del análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático de la ciudad de Jalapa. Y bueno, a manera de contexto, el proyecto City Adapt se desarrolló desde 2018 hasta 2023 en las ciudades de Kingston, en Jamaica, San Salvador, en El Salvador, y como única ciudad en México, la ciudad de Jalapa. La ciudad de Jalapa es una ciudad media de alrededor de unos 500,000 habitantes, con una precipitación promedio de 1,500 milímetros acumulados al año y una temperatura promedio de 18 grados centígrados. Bueno, solía tener esos climas. Honestamente, estamos atravesando nuestra tercera ola de calor de este año y hemos llegado a romper récords de 38,5 grados, y eso habla de la variabilidad que ha tenido el clima, especialmente en los últimos 10 años.
que es el tiempo que yo llevo conociendo esta ciudad. Jalapa enfrenta peligros relacionados con el clima como inundaciones, deslizamientos de laderas y es altamente vulnerable al aprovisionamiento de agua para consumo humano, porque a pesar de que llueve tal cantidad de agua en la ciudad, traemos el agua, el 60% viene de un estado vecino, que ni siquiera es Veracruz, y el 38% viene de otra cuenca de municipios vecinos, pero que tampoco están en Jalapa. Entonces, hay un tema de gobernanza, además de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que proveen de agua a esta ciudad. Y pues en Jalapa seguimos teniendo, como muchas otras ciudades en el mundo, la paradoja de que puedes estar en medio de una inundación y al mismo tiempo quieres ducharte o lavarte las manos y abres la llave y no hay agua. Entonces, ese es el problema de muchas ciudades en nuestro país y en América Latina y el Caribe. Quiero comentarles que el proyecto City Adapt en su primera etapa llegó a su fin a finales de 2023 y ahora estamos trabajando en la segunda etapa, City Adapt 2.0, para hacer este tipo de intervenciones en 7 ciudades de México. Y además decirles que City Adapt fue un proyecto pionero de adaptación basada en ecosistemas en ciudades. Tenemos un proyecto hermano en Asia, en las ciudades de Laos, Camboya y Vietnam, que se está desarrollando aún. Y además, esto detonó otros proyectos en América Latina y el Caribe, como Nature for Cities, que agrupa a 13 ciudades en la región y que están empezando a tratar de ayudar a las ciudades a adaptarse de mejor forma a los efectos negativos del cambio climático. Antes de entrar en materia acerca de la metodología para el desarrollo de un análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático, quiero decirles que la vulnerabilidad es función de los peligros, la exposición y la sensibilidad. Y lo que balancea la ecuación de la vulnerabilidad es la capacidad adaptativa. Para este estudio, dado que el proyecto tenía un enfoque de adaptación basado en ecosistemas, se consideró a la capacidad adaptativa como la presencia o ausencia de ecosistemas que pudieran, uno, proporcionar servicios ecosistémicos como el agua, captura de carbono, etcétera, pero también que pudieran ayudar a amortiguar los efectos negativos del cambio climático. Una vez con eso, la primera etapa de un estudio de vulnerabilidad de este tipo es identificar los peligros relacionados con el clima, actuales y en escenarios de cambio climático. Como segunda etapa, se consiste en averiguar el número de personas y sistemas productivos y además ecosistemas que pueden estar expuestos a estos peligros relacionados con el clima. Como tercer paso, se realizó un análisis de la sensibilidad, que es aquellas personas que por sus condiciones de vida son más frágiles ante estos eventos. Y finalmente se evaluó a los servicios ecosistémicos a nivel de cuenca, paisaje urbano y comunidades locales, con el objetivo de determinar esos ecosistemas que estaban presentes o ausentes que pudieran ayudar a amortiguar el impacto de los peligros relacionados con el clima. A manera de resumen, les voy a presentar solamente el desarrollo del modelo de peligro de inundación. Para ello se tuvieron en cuenta algunos factores como las zonas planas, la precipitación, la hidrografía y los valles pluviales y el potencial de inundación del suelo. Una vez con estos resultados, se obtuvo el mapa del potencial natural de peligro de inundación, que como ustedes pueden ver, en la parte de arriba, que es la parte que está, digamos, como de más alto potencial en rojo y en naranja, coincide justamente con la zona de más reciente crecimiento de nuestra ciudad. Jalapa es una ciudad media que ha crecido alrededor de 7 veces su huella urbana, es decir, las casas, básicamente, han ido creciendo hacia la zona norte, literalmente devastando los ecosistemas. Y únicamente su población se ha duplicado. Esto habla de una ciudad poco densificada, casi no hay desarrollo vertical, hay mucho desarrollo hacia la periferia,
porque todas las personas que ya vivían o que están llegando a vivir a esta ciudad, pues deciden optar por vivir lo más próximo a la naturaleza. Y entonces han estado invadiendo zonas de alto valor ecológico y bueno, el ecosistema que caracteriza a esta ciudad es el bosque mesófilo de montaña, el bosque nuboso, que es tal su importancia que en solo 1% de la cobertura forestal nacional puede agrupar al 12% de la biodiversidad de nuestro país, además de proporcionar múltiples servicios ecosistémicos para la ciudad, como regulación del microclima, captura de carbono, pero digamos que el servicio ecosistémico más tangible que nos permitió al proyecto City Adapt poner a todo el mundo de acuerdo fue el agua. El agua para consumo humano es parte fundamental de lo que este proyecto pudo lograr, poniendo a todo el mundo de acuerdo sobre la urgencia de hacer algo, de tomar acciones para enfrentar esa variabilidad climática y esa falta de disponibilidad de agua para consumo humano. Aquí un ejemplo de que cuando terminábamos el análisis de peligro potencial de inundaciones, hubo una tormenta tropical que se estacionó algunos días en el Golfo de México y pues dio como resultado que todos los sitios que identificó el modelo de inundación se inundaron, pero también se inundaron sitios que no tenían potencial natural de inundación, como las fotografías de la parte derecha, perdón, de sus pantallas, estas vías de comunicación, estas no tenían potencial natural de inundación. Pero ahí es importante mencionar que cuando se hace un análisis de vulnerabilidad para la toma de decisiones a nivel local, es muy importante el factor de escala. En la ciudad de Jalapa se optó por desarrollarlo en un factor de escala 1 a 20,000, que permite realmente tomar decisiones a nivel local. Es así que nos unimos con la municipalidad y juntos empezamos a analizar por qué se inundaban zonas que no tenían potencial natural de inundación. Y encontramos que éstas se inundan por una muy pobre gestión de residuos sólidos urbanos. Las personas seguimos siendo bastante irresponsables, vertemos nuestros residuos en la calle, en la vía pública, y esa poca gestión de los residuos da como resultado que algunos lugares se inunden, aún sin ser potencialmente inundables en forma natural. En cuanto a la exposición de la población, hicimos este modelo y encontramos que coincide con la zona de más reciente crecimiento que ya les había comentado. Y aquí podemos encontrar cuántas personas a nivel de calle, a nivel de manzana, a nivel de barrio, están expuestas a un peligro, a dos o a más peligros relacionados con el clima que conformaron este análisis. Y esto es muy importante cuando hablamos de protección civil y gestión de desastres, porque hace mucho sentido saber dónde está la población más expuesta, los sistemas productivos más expuestos y, en el caso de las ciudades, las personas es lo más importante. Entonces, cuando hablamos de protección civil, sería muy idóneo que todas las ciudades contaran con este tipo de análisis que les permitiera, por ejemplo, empezar a ser más proactivos en lugar de siempre estar reaccionando cuando ya pasaron los desastres. Así que, bueno, este análisis ha servido mucho, por ejemplo, para ubicar los albergues necesarios cuando ya se sabe que viene un evento hidrometeorológico extremo, pues ya saben que hace mucho sentido ponerlos, estos albergues para las personas en situación de vulnerabilidad, lo más cerca posible a donde hay más personas que pudieran estar expuestas, en oposición a colocarlos aleatoriamente en la ciudad y una vez que pasó el desastre, empezar a reaccionar y a mover mis equipos de respuesta. En cuanto a la sensibilidad socioeconómica, no es más que la condición que coloca a las personas o grupos poblacionales en una situación de debilidad relativa frente a las amenazas debido al acceso diferenciado a oportunidades y recursos. Algunas de las características de las personas con mayor sensibilidad son que viven en una casa sin servicios, por ejemplo, de drenaje, agua o energía eléctrica, carecen de un vehículo para moverse en caso de emergencia, no tienen derecho a servicios de salud
o tienen alguna discapacidad física. Y esta fotografía que ven ustedes aquí habla de esa segregación espacial entre las personas que menos posibilidades económicas tienen en oposición con las que tienen más posibilidades económicas. Las personas, desafortunadamente, con menos posibilidades económicas se asientan en sitios poco aptos para el desarrollo urbano, donde es poco probable que el ayuntamiento pueda proveer servicios municipales como agua, energía eléctrica y demás, y que solo con el paso de mucho tiempo es que se logran contar con estos servicios. Pero además, estas personas usualmente se colocan en una situación de vulnerabilidad al asentarse en valles fluviales, en barrancas, en sitios con topografía complicada que hace difícil no solo el aprovisionamiento de servicios municipales, sino la respuesta ante desastres naturales o aquellos relacionados con el clima. En cuanto a la capacidad adaptativa, me gustaría destacar la importancia del arbolado urbano en la temperatura de la ciudad. Fíjense que analizamos con unas fotografías de satélite en enero del 2019, cuando estábamos con este análisis, y encontramos que la temperatura superficial de la ciudad de Jalapa variaba un promedio de 7 grados entre, donde ustedes ven el número 15, es un área natural protegida en medio de la ciudad, y el número 22 corresponde al ayuntamiento de la ciudad, una zona con todo impermeabilizado, con poca cantidad de árboles. Entonces pueden ver una variación, el 15 y el 22 corresponden a la temperatura medida al mismo tiempo, y bueno, pues ahí da cuenta del problema que es no contar con la infraestructura verde, el capital natural necesario para ayudar a mejorar el confort térmico de las personas. Y bueno, los árboles, además, en el caso de las inundaciones, pues proveen sitios de infiltración, pueden evitar la erosión a través del sistema radicular y así apoyar a las personas a pues sobrellevar de mejor forma el peligro de inundación. En cuanto a los servicios ecosistémicos, solamente les voy a comentar acerca de la provisión superficial de agua. Utilizamos la metodología de Natural Capital Project de la Universidad de Stanford mediante la herramienta INVEST para evaluar estos servicios ecosistémicos. Y aquí, como ustedes pueden ver, la zona que está en gris en la mitad del mapa corresponde a la zona impermeable de la ciudad, y todo lo que ustedes ven en, digamos, color naranja corresponde a la presencia de ecosistemas que permiten proporcionar agua, infiltrar agua de lluvia, mantener el microclima de la ciudad. En cuanto a la evaluación integrada de la vulnerabilidad, encontramos que las zonas más vulnerables ante el cambio climático corresponden a la zona norte de nuestra ciudad y la zona occidente, que colinda con un municipio vecino. Y pues básicamente de eso se trató el análisis de vulnerabilidad, de poder responder a la pregunta de a qué somos vulnerables y entonces tomar acciones informadas para empezar a proponer soluciones. Es así que a partir de ahora abordaremos los escenarios de cambio climático. Ya habíamos abordado cómo era la vulnerabilidad actual. Sin embargo, en escenarios de cambio climático para esta ciudad, con línea base 2014 y proyectados al 2039 con un RCP 4.5, hicimos un downscaling para poder visibilizar cómo se verían estos escenarios a nivel ciudad. Encontramos que en el futuro pudiéramos estar experimentando reducción de la precipitación, es decir, de la lluvia, hasta en menos 250 milímetros a nivel urbano. Sin embargo, la lluvia va a ascender en un gradiente altitudinal, y de donde tomamos el agua, que es la cuenca más alta, pudieran haber precipitaciones de hasta más 550 milímetros acumulados por año. Es decir, que en el cambio climático no todo son malas noticias. También hay oportunidades si es que se cuenta con la información como es esta, y se pueden tomar decisiones en términos de planeación para el desarrollo urbano sostenible de las ciudades. En términos de temperatura, se pudieran experimentar incrementos de temperatura de hasta más 2.5 grados centígrados. Y parece poco, 2.5 grados centígrados, pero si les dijera
que en el sistema climático mundial únicamente se ha aumentado alrededor de 1.07 grados centígrados el sistema climático mundial y estamos experimentando cada vez más olas de calor que superan con mucho las temperaturas medias de las ciudades, pues 2.5 grados, créanme que es bastante. Les recuerdo que los escenarios de cambio climático pueden facilitar la toma de decisión sobre las medidas que nos permiten adaptarnos a los efectos negativos del cambio climático. Ahora vamos a ver un ejemplo de las soluciones que implementamos para la gestión de inundaciones en la ciudad de Jalapa. El problema consistía en que había una zona, un hospital de alta especialidad que tenía un alto potencial de inundación, de un alto potencial natural de inundación, como pueden ver en esta imagen tomada de Google Earth, porque les quiero decir que también este análisis de vulnerabilidad, todas las capas se pusieron disponibles para que cualquier persona las pudiera descargar, las pudiera utilizar y estas pudieran funcionar en cualquier plataforma informática como es Google Earth, herramientas de acceso libre que permiten visibilizar los datos. Habiendo hecho este anuncio, continuó con el ejemplo y bueno, estas personas que estaban continuamente visitando este centro de especialidades médicas, pues tenían un disconfort porque en época de lluvias siempre había una seria acumulación de agua en esa zona y pues los vehículos que pasaban a gran velocidad siempre estaban pues salpicando, haciendo estragos, ¿no? Y esta situación empezó con una solución pensada únicamente en la gestión del agua, pero como eran escenarios de la pandemia COVID-19, pues tuvimos que hacer un análisis más profundo de la solución que queríamos implementar. Es por eso que hicimos un análisis de percepción social sobre el espacio público y sobre la vegetación. El 79% de las personas que fueron encuestadas encontraron o dijeron que la vegetación es benéfica y que les permite mantener un confort térmico adecuado. En cuanto a las necesidades del uso del espacio público, pues ustedes pueden ver cómo las personas estaban haciendo uso del espacio público en tiempos de COVID, pues ya que el hospital realmente estaba cerrado, casi todo estaba cerrado por la pandemia, entonces las personas tenían que esperar a sus familiares que estaban internados en este hospital y hacían uso del espacio público como ya se ven en las gráficas. Algunas de las necesidades que se recogieron con ellos es que se necesitaba más vegetación, cestos para residuos, bancas y mesas, accesibilidad inclusiva, bebederos y lavamanos y sanitarios. Encontramos muchas fallas del sistema de salud aún con este tipo de análisis de percepción que nos dejaba ver la necesidad de contar con una sala de espera. Es por eso que al final van a ver en lo que derivó esta solución basada en naturaleza. También hicimos un análisis del medio ambiente. Teníamos que hacer evidente el importe económico de mantener arbolado urbano en esta zona, de tal forma que a través de una herramienta de acceso libre que se llama iTree Canopy, hicimos un análisis perdón, fue iTree Eco, disculpen, hicimos un análisis de todos los árboles que estaban en la zona donde íbamos a poner estos jardines de infiltración y encontramos que había muchos árboles que estaban en una situación de estrés hídrico, precisamente porque había mucho concreto, les habían dejado espacios muy pequeños y además los pocos espacios que tenían, como las personas estaban haciendo uso de esos espacios pues como podían, estaban altamente densificados por el tráfico humano, de tal forma que pues estos árboles tenían estas características y proporcionaban estos servicios ecosistémicos, por ejemplo, de eliminación de la contaminación, 22 kilogramos por año, lo que representaba alrededor de $1,000. Estaban almacenando carbono alrededor de 18.13 toneladas, lo que representaba un impacto económico de $342, y tenían el potencial para seguir capturando carbono a razón de 1 tonelada por año, lo que representaba algo así como $20 por año, y tenían un valor estructural de alrededor de $166,000. Estamos hablando de 70 especímenes que estaban alrededor de este hospital. Y bueno, es importante determinar el valor de los servicios ecosistémicos para poder convencer a los tomadores de decisiones en términos de desarrollo urbano
a que conserven los ecosistemas, a que entiendan el valor más allá del medio ambiente, sino el valor económico también de mantener el capital natural de las ciudades. Ahora llegamos al diseño. Teníamos necesidad de infiltrar agua de lluvia. Recuerdan que era una solución enfocada básicamente en gestionar la cantidad de agua que le llegaba a este espacio. Hicimos un análisis hidrológico que nos permitió saber de qué calles estaba llegando el agua, dónde era el punto más bajo en donde se tenía que hacer la intervención y además hicimos un análisis de mecánica de suelos para encontrar la conformación estratigráfica de los suelos y encontramos una capacidad de infiltración de 27.8 milímetros por hora, alrededor de 28 litros de agua por hora que podían infiltrar estos suelos. Entonces, para terminar el diseño, decidimos preguntarle a la municipalidad si es que había infraestructura subterránea a lo largo de estos jardines, porque no queríamos pues impactar de ninguna forma esta infraestructura. Y nos dijeron que honestamente no se acordaban de qué había debajo de esos jardines. Entonces tuvimos que optar por un análisis con georradar, que es un método indirecto a través de geofísica, que puede ayudar a identificar infraestructuras como ductos, cables eléctricos, etcétera, que están bajo tierra. Y encontramos, en efecto, alguna infraestructura eléctrica, fibra óptica, pero también encontramos un tubo de 32 pulgadas de diámetro presurizado que lleva el 60% del agua para la ciudad. Imagínense si no hubiéramos hecho este análisis, si no hubiéramos hecho esta previsión, pues pudiéramos haber roto ese tubo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente optamos por la seguridad y cuando estábamos construyendo esta solución, hicimos un análisis en escenarios de precipitación actual y encontramos que con esta solución se iba a poder ayudar a infiltrar toda el agua que llegaba a esta zona, excepto en el mes de agosto, en donde íbamos a tener un volumen excedente de alrededor de 168 metros cúbicos. Es decir, que las soluciones basadas en naturaleza para la gestión de inundaciones, además de que se diseñan en términos de ingeniería, en términos de infiltración, como es el caso, también se tienen que diseñar con las condiciones climáticas actuales. Y entonces, pues, ¿qué iba a pasar con estos 168 metros cúbicos que no se iban a poder infiltrar? Pues básicamente se regresan a la vía para que continúen su camino aguas abajo. En escenarios de cambio climático, como se recordarán, la ciudad pudiera experimentar una reducción de menos 250 milímetros de lluvia acumulados. Es así que hicimos una simulación de cómo iba a funcionar esta solución basada en naturaleza en escenarios de cambio climático futuro y encontramos que iba a tener incluso más utilidad, porque las excedencias que no iban a poder infiltrarse a través de esta solución únicamente estaban 11 metros cúbicos en el mes de julio y 70 metros cúbicos en el mes de septiembre. Recordarles que la temporada de lluvia en esta ciudad es de junio a octubre y es justamente en agosto-septiembre cuando hay más cantidad de lluvia. Es así que un tipo de solución basada en naturaleza se tiene que hacer intervenir el cambio climático. Desafortunadamente, las ciudades cada vez más estamos enfrentando los efectos negativos del cambio climático. Temperaturas extremas, eventos hidrometeorológicos extremos cada vez más recurrentes y de mayor intensidad. Algunos de los beneficios que pudimos identificar es que, además de ayudar a infiltrar el agua en el suelo, se mejoró la calidad del aire, se disminuyó la temperatura y se favoreció la biodiversidad, además de que se redujo el ruido y se proveían otro tipo de servicios ecosistémicos. Para ello, utilizamos una paleta vegetal para los jardines que fue dividida en 3 estratos. La primera fue estratos reguladores del clima y protección, que son árboles pioneros, árboles grandes que permitían a las personas utilizar el espacio en forma adecuada. Después había un segundo estrato vegetal con especies sensoriales, aromáticas, que permitían a las personas
conectarse o reconectarse con la naturaleza. Y es muy importante decirles que hay un video, que aquí les dejo el vínculo más abajo, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, pueden buscar City Adapt y ahí están todas las intervenciones que se hicieron, no solo en esta ciudad, sino en todas las que incluyeron el proyecto. Y ahí pueden ver un poco más acerca de la metodología para hacer bosques de bolsillo que se implementó, en este caso fue la metodología Miyawaki, que es plantar plantas en una muy alta densidad con el objetivo de que compitan entre sí y ofrezcan rápidamente servicios ecosistémicos importantes, como puede verse en la fotografía de abajo a la derecha. Ahora vamos a ver otro ejemplo de las soluciones que se implementaron. Esta área natural protegida que ustedes ven encerrada en este polígono naranja en el mapa de la izquierda corresponde a un área natural protegida que está imbricada en la ciudad. La ciudad ha rodeado esta área natural protegida y además en esta área natural protegida había un tema bastante complicado en cuanto a la seguridad. Hubo en el transcurso del tiempo, de los últimos, no sé, 20 años, hubo algunos eventos desafortunados de seguridad en esta zona y entonces el área natural protegida estaba abandonada. Algunas personas ocasionalmente iban y a observar aves, etcétera, pero básicamente la consideraban un vertedero. Es así que el desarrollo de la ciudad, a medida que fue avanzando hacia esa área natural, empezó a verter muchos residuos de construcción y el humedal natural que estaba regulando las inundaciones en la zona más baja de esa microcuenca urbana, pues empezó a perder sus funciones, empezó a dejar de absorber agua, empezó a tener especies invasoras y empezó sobre todo a ser un foco de contaminación y es así que pues en muchas ocasiones algunos tomadores de decisión empezaron a pensar en impermeabilizarlo y hacer pues un conjunto habitacional o algo así que tuviera más utilidad. Sin embargo, gracias a la población que lo estuvo defendiendo, pues nos unimos con ellos y empezamos a hacer actividades participativas y a preguntarles qué es lo que ellos esperaban acerca de este humedal. Y en su mayoría empezaron a responder que les gustaría rescatarlo, les gustaría que este humedal natural cumpliera las funciones que solía hacer. Muchas de las personas mayores que entrevistamos nos decían que cuando eran niños, hace, pues no sé, más de 40 años, eh, iban a jugar ahí, se metían a nadar en ese humedal, pescaban, había muchos anfibios, había muchos árboles en ese sitio y vegetación propia de humedal. Entonces, pues así estaba el problema, ¿no? Había una falta de tejido social y había la necesidad de reapropiar el espacio para que no se convirtiera en el futuro en parte de la mancha urbana, en parte de una zona habitacional. Es así que junto con ellos empezamos a visibilizar la solución. Hicimos varios análisis, como el de orientación de las laderas para elegir la paleta vegetal adecuada. Verificamos la red hídrica para hacer acciones para facilitar la dinámica hidrológica de ese humedal. Entre algunas de las acciones se tenía que retirar todos los residuos que había en el humedal, se tenía que mejorar las condiciones de compactación, es decir, descompactar el suelo para que pudiera volver a absorber agua de lluvia y además, a petición de los ciudadanos, se tenía que hacer algo con esta pequeña ladera que ustedes ven aquí en la parte derecha de su pantalla, pues que ahí había una cancha de fútbol y pues los niños tenían pues algún riesgo con esta pequeña ladera que además tenía árboles arriba en la cresta y pues podían venirse abajo. Entonces, juntos diseñamos una intervención que consistió en hacer acciones para restaurar ecológicamente este humedal y que recuperara sus funciones. Además, poner senderos infiltrantes que permitieran a más agua infiltrarse, pero sobre todo que permitieran a las personas transitar en forma adecuada y gozar de los servicios ecosistémicos de esta área natural. Y además hicimos un muro con bioingeniería para estabilizar esa ladera. Como ustedes pueden ver en estas fotos, en la fotografía de la esquina superior izquierda están las personas recuperando, restaurando este humedal y como pueden ver ya hay un espejo de agua actualmente. En la parte de la cancha de usos múltiples donde había este peligro de deslizamiento de esta ladera, hicimos este muro, esta infraestructura verde con bioingeniería, que es un muro que en el futuro
el bambú de las terrazas se va a reincorporar a la tierra, se va a degradar y este muro va a ser cada vez más estable, pues el sistema radicular de la paleta vegetal que se utilizó va a ayudar a compactar estas terrazas y hacer cada vez más estable esta intervención. En el código QR que ustedes ven a la izquierda pueden consultar el video resumen para que vean que seguramente van a entender mucho mejor de lo que yo les estoy explicando ahora. En términos de apropiación, nosotros teníamos claro que teníamos que involucrar a la mayor cantidad de población, de vecinos que estaban ahí viviendo cerca del área natural protegida. Les cuento que el 70% de la mano de obra que implementó este proyecto fueron mujeres de la comunidad. Teníamos claro además que teníamos que apropiarnos del lugar. Tenía que ser apropiado por las personas para que, uno, lo cuidaran y dos, se convirtiera en un espacio que ellos pudieran utilizar y que lo defendieran ante la posibilidad de impermeabilizarlo y hacer calles y casas. Es muy importante que se cuente con un estudio de vulnerabilidad a escala adecuada que permita socializar los beneficios de contar con estos espacios y la necesidad de intervenir con este tipo de soluciones basadas en naturaleza. Se tienen que hacer alianzas estratégicas hasta con los medios de comunicación que permitan involucrar a la mayor cantidad de personas. En términos de sostenibilidad, es importante que participen gobiernos locales, subnacionales y nacionales y, por supuesto, dar voz y voto a los más vulnerables. Además, les quiero decir que este proyecto tuvo como resultado la creación de un mecanismo de financiamiento para impulsar las soluciones basadas en naturaleza en esta ciudad, que consistió en la donación voluntaria a través de los recibos o de las cuentas de agua de la ciudad, de donar el 2% del importe del recibo para impulsar las soluciones basadas en naturaleza. Y bueno, pues les quiero dar una excelente noticia, que es que gracias al impacto que ha tenido esta solución, hubo un proceso de escalamiento y el gobierno subnacional está invirtiendo en este momento alrededor de $600,000 para continuar la restauración ecológica del humedal. El proyecto CityAdapt hizo una inversión inicial financiado con el Banco por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, y ahora el gobierno subnacional invirtió algo así como $600,000 adicionales para terminar de retirar todos los residuos de construcción que estaban en la zona y actualmente el espacio se ve así. Luz y su equipo tuvieron la oportunidad de visitar este espacio cuando estuvieron aquí en Jalapa el año pasado y bueno, les quiero decir que ahora estamos mucho más contentos porque está haciéndose más grande la iniciativa y de eso van las soluciones basadas en naturaleza, de demostrar los beneficios y cobeneficios, incluso los económicos, para ayudar a convencer más a los tomadores de decisión y que las soluciones basadas en naturaleza, como en este caso para la gestión de inundación, se vuelvan soluciones preferidas cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible. Finalmente, y con esto termino, me gustaría destacar algunos aspectos clave para tomadores de decisión. Un análisis de vulnerabilidad para la gestión de inundaciones facilita la toma de decisión. Puede aportar herramientas para la planeación para el desarrollo urbano. Algunos de los desafíos de las soluciones basadas en naturaleza son el paradigma del desarrollo urbano. Aún todas las ciudades latinoamericanas estamos pensando en desarrollo urbano cuando hablamos de calles pavimentadas y de servicios públicos municipales como agua y energía eléctrica y ahora más en estos tiempos, pues internet y fibra óptica, ¿no? Existe un desafío de las soluciones basadas en naturaleza que consiste en la poca comprensión de la mayoría de las personas respecto a este tipo de soluciones. Existen desafíos en su implementación porque es un poco complicado el financiamiento, como ustedes muy bien saben, y sobre todo la sostenibilidad. Es importante que pasemos de estas intervenciones piloto, como las que ya les mostré, a soluciones que estén en la normatividad, que estén como primeras opciones cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible para que justamente puedan permanecer en el tiempo. Y eso también habla de apropiación de la sociedad respecto a este tipo de soluciones. En cuanto a las barreras para su adopción, pues existe una falta de percepción del problema climático. Seguimos pensando
que alguien más es responsable de tomar acciones para enfrentar los efectos negativos. Yo no. Alguien más lo hará, el gobierno quizá, porque yo pago mis impuestos. Existe una falta de acceso a información actual que muestre los beneficios y cobeneficios y que, sobre todo, hay una falta de ejemplos que lleguen a la evaluación de los aspectos económicos del cambio climático. Es muy importante ofrecer la mayor cantidad de información, no solo de los beneficios y cobeneficios a nivel ambiental y social, pero también de los beneficios económicos de este tipo de intervenciones. La comunicación es parte fundamental de este proceso de adopción y de gestión de inundaciones en zonas urbanas. Los tomadores de decisión tenemos que ser capaces de segmentar nuestra audiencia de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su grupo de edad, con la intención de ofrecer un lenguaje común, claro y sencillo que permita transmitir los beneficios y los cobeneficios de este tipo de soluciones. En cuanto a capacidad institucional, se requiere cada vez más funcionarios informados que conocen sobre la vulnerabilidad y los escenarios de cambio climático y maximizan los impactos de las medidas de las soluciones basadas en naturaleza, como en este caso, para la gestión de inundaciones. En cuanto a las oportunidades, quisiera nuevamente dar las gracias a WWF, a Anita, a Luz y a todo el equipo por permitirte hacer en esta sesión de hoy un poco de networking. Me gustaría que cada vez más las ciudades se conectaran unas con otras, compartieran este tipo de experiencias y se fomentara cada vez más la cooperación entre ciudades. Hay una alta necesidad de compartir este tipo de experiencias y sobre todo de generar alianzas estratégicas en todos los ámbitos, entre gobiernos, entre personas, entre organizaciones y, ¿por qué no?, también entre la cooperación internacional. Por mi parte, ha sido todo. Quedo atento por si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Información súper importante y pues muy bonitos los proyectos que están haciendo ahí en Jalapa y muy bueno conocer también toda la metodología, así que te agradecemos mucho por todo el detalle de la presentación. Sí nos llegaron ya algunas preguntas. Hay dos que están relacionadas y quieren saber más sobre las herramientas o los métodos que utilizaron para medir la vulnerabilidad de las comunidades. Y otra pregunta era similar, pero no la vulnerabilidad, sino más bien la resiliencia de la población. No sé si puedes comentarnos un poquito más sobre esas metodologías o herramientas. Claro que sí. Para determinar la vulnerabilidad de las personas, se hizo un análisis de sensitividad socioeconómica que justamente se tomaron muchas variables que estaban relacionadas con las personas del Censo de Población 2020 de México. Y bueno, se eligieron algunos factores como hogares con jefatura femenina, acceso a información, acceso a servicios de salud, educación, grupos interseccionales, y también se hizo un análisis de sensitividad con variables género-sensibles, porque es muy importante destacar el acceso diferenciado a oportunidades que tienen hombres y mujeres, niños, niñas, adultos mayores, jóvenes y minorías como la comunidad LGBT, y sobre todo cómo la vulnerabilidad es distinta cuando hablamos de todos estos grupos interseccionales, ¿no? Entonces, con base a ese análisis y con base a la evaluación de la vulnerabilidad integrada, a la exposición a los peligros relacionados con el clima, a la exposición de los sistemas productivos, de los ecosistemas, de las personas y el análisis de la sensibilidad socioeconómica, se pudo hacer la modelación de la vulnerabilidad teniendo en cuenta, digamos, la parte positiva que fue la presencia o ausencia de ecosistemas que permitían contar con servicios ecosistémicos que amortiguaran los efectos negativos del cambio climático. ¿Me podrías repetir la pregunta número 2, por favor? Sí, era relacionado, no sé si tenían también metodología específica para medir la resiliencia o si básicamente fue a través de la vulnerabilidad, la resiliencia de la población. Fue a través de la vulnerabilidad.
La intención, bueno, si consideramos el concepto de resiliencia, pues se puede tomar prácticamente como un inverso de la vulnerabilidad, ¿no? En la medida que somos más vulnerables, somos menos resilientes. En este caso, para evaluar la vulnerabilidad, se tomaron en cuenta o se realizó a través de una matriz de doble entrada, en donde justamente la mayor vulnerabilidad era donde había las peores condiciones socioeconómicas y ambientales, es ahí donde había más vulnerabilidad. Entonces, la resiliencia la tomamos de esa forma y bueno, considerando cómo es nuestra ciudad y cómo es la realidad latinoamericana, les puedo decir que contar con este tipo de herramientas es realmente esclarecedor cuando hablamos con los gobiernos locales. Súper, muchas gracias, Sergio. Una pregunta en cuanto a las especies de árboles. Sé que mencionaste que había diferentes estratos de vegetación, pero la pregunta es básicamente qué especies, si nos puedes comentar un poco. Claro que sí. Para elegir las paletas vegetales de todas las intervenciones que se hicieron, que fueron a nivel de cuenca, comunidades locales y paisajes urbanos, utilizamos especies propias del ecosistema, básicamente que sean nativas, no endémicas, sino nativas del bosque mesófilo de montaña, como por ejemplo marangolas, eh, eh, ¿cómo se llama? Ilite, hayas mexicanas, plátanos mexicanos, encinos y algunas coníferas. Y también hicimos algo relacionado con la migración asistida. Es muy importante cuando hablamos de revegetar un ecosistema urbano en escenarios de cambio climático, hacer esto que se llama migración asistida. Si podemos considerar que podrían experimentarse condiciones del clima adversas como reducción de la lluvia y aumento de la temperatura, pues es estratégico empezar a introducir en forma paulatina especies del ecotono vecino que permitan contar con plantas adaptadas a menos agua y a mayores temperaturas. Entonces, se hizo totalmente un análisis de las especies y de los ecotonos que rodean a la ciudad de Jalapa, en este caso, el bosque mesófilo de montaña y la selva baja perennifolia, que fueron el tipo de especies que estuvieron interviniendo en la elección de la paleta vegetal para estas intervenciones. Súper. Nos han llegado bastantes preguntas, entonces solo quería decirles también que si no llegamos a todas, vamos a trabajar para poder contestarlas después del seminario, pero todavía tenemos un poquito de tiempo. Hay una pregunta que se refiere a los datos. Sé que muchas veces es difícil conseguir los datos que se necesitan para el análisis de riesgos o de otras metodologías. No sé si tuvieron problemas para encontrar los datos disponibles, Sergio. Y si no, la persona también quisiera saber si ese no fue un reto, ¿cuál fue el mayor reto que encontraron? Claro que sí. Definitivamente, sobre todo en ciudades latinoamericanas, es un reto conseguir todos los datos, ¿no? En términos de los aspectos socioeconómicos, no tuvimos problema, pues estaba justamente el censo de población del cual tomamos la mayoría de los datos. Sin embargo, había otros datos a nivel muy local que el censo no proporcionaba. Entonces, esos los hicimos mediante mecanismos de participación ciudadana, haciendo encuestas a un número estadísticamente representativo de personas en la ciudad con el objetivo de determinar esos datos que no contábamos. En cuanto a los datos, digamos, de ecosistemas, de uso de suelo y vegetación, de conectividad, por ejemplo, el análisis de conectividad del paisaje lo hicimos nosotros. Muchos de los datos son generados por el proyecto y utilizamos fuentes nacionales autorizadas como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos da algunas capas de uso de suelo y vegetación, climas, geología, edafología, etcétera. Pero toda la información con la que no contábamos fue generada por el proyecto y, sobre todo, lo importante de este análisis de vulnerabilidades es que se estableció una metodología que es replicable para otras ciudades en México, que permite llevar adelante, con los datos que están disponibles en nuestro país, llevar adelante este tipo de análisis. Uno de los principales retos para hacer estas intervenciones, créanme que no fue el análisis de vulnerabilidad y los datos. Los datos climáticos, pues como ustedes saben, se hace un análisis de la climatología con datos de 30 años y hay metodologías que se pueden utilizar para
verificar que esos datos sean adecuados y correctos y con base en ellos se puedan hacer proyecciones en el tiempo, ¿no? Entonces, eso no fue el principal reto. El principal reto fue convencer a las autoridades locales para que nos dejaran implementar en el espacio público estas intervenciones y sobre todo hacer que las personas, las más vulnerables, tuvieran voz y voto, que escucháramos sus necesidades, que viéramos sus preocupaciones y que tratáramos juntos de hacer intervenciones y soluciones basadas en naturaleza que de verdad ponen a las personas y a los ecosistemas en el centro de la discusión. Entonces, realmente el acceso a la información, el convencer a los tomadores de decisión y al gobierno local fue el principal reto. Y además del financiamiento, ¿no? Que ese siempre es un tema complicado. Gracias, Sergio. Pues tal vez una última pregunta antes de cerrar. Querían saber si han identificado necesidades o vacíos legales en el proceso. Bueno, les quiero decir que el hecho de contar con instrumentos de planeación que consideren a los ecosistemas es bastante nuevo en México, ¿no? Derivado de este análisis de vulnerabilidad, se logró incidir en el plan de desarrollo urbano de esta ciudad para que considerara las zonas de aptitud para el desarrollo urbano con base en esta evaluación de la vulnerabilidad. Es decir, todos los resultados del proyecto ahora están en ese instrumento de planeación. Existen algunos vacíos legales, pero básicamente no porque no se considere al desarrollo sustentable en términos de desarrollo en nuestro país y en las ciudades de América Latina, sino porque precisamente está el qué, pero no está cómo. No está debidamente desarrollado, que se tienen que hacer soluciones basadas en naturaleza, que se tienen que considerar enfoques basados en ecosistemas, por ejemplo, y mucho menos cuando uno pide financiamiento a la banca de desarrollo, por ejemplo, en México, no existe la taxonomía que indique que uno puede pedir recursos para hacer soluciones basadas en naturaleza. Normalmente, la obra pública relacionada con el desarrollo urbano y con la gestión de riesgo de desastre en las ciudades latinoamericanas aún está basada en la infraestructura gris. Siempre que se pide financiamiento para obra pública es para hacer calles, para hacer edificios, para hacer sistemas de drenaje, etcétera. Pero aún falta mucho. Se han hecho esfuerzos importantes, al menos en México, para establecer taxonomías sostenibles para todas estas mecanismos de planeación, para estas ordenanzas y leyes, pero aún falta mucho porque ahora ya está todo. Somos pioneros en muchas normatividades, pero ahora falta el salto mortal hacia la implementación, hacia volver este tipo de soluciones como las opciones preferidas cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible. Muchísimas gracias, Sergio. Y pues sí, las preguntas que sobraron, vamos a ver si podemos trabajar en una respuesta juntos con Sergio. Y muchas gracias por el interés a todos. Voy a poner un link en el chat del Mentimeter de nuevo porque queríamos también saber de ustedes qué son los retos más importantes que han ustedes enfrentado en el manejo o la implementación de medidas basadas en la naturaleza en entornos urbanos. Entonces, si nos quieren contestar, nos encantaría tener esta información y pues como ya estamos muy cerca de la hora, voy a pasarle la palabra a Anita para que cierre el seminario y agradecemos de nuevo todo la información que nos compartió Sergio. Y aquí está la información para contactarnos también a futuro. Thank you so much, Luz, and to Sergio. This was a fantastic presentation. I learned so much. And there's much more that we could continue to talk about. So I hope we can invite you to come back at some point. Just 4 things that I wanted to leave you all with, because Sergio, what you discussed, we address in our Flood Green Guide training, almost everything that you mentioned. But 4 things stood out to me. One is that, as you explained, not all floods are bad. Many floods are natural. So we have to take the good and manage and reduce the negative impacts of floods. But even in urban places like the places you described, there's always something we can do to make the situation better, and that nature has a lot to offer in that way. Third, that legal gaps and management gaps were mentioned. Even if we want to use nature-based approaches, are the legal abilities there in that place
do the institutions have authority to make those types of decisions? That's still something that needs to be addressed in many places of the world. But Sergio, I think you really hit the nail on the head, so to speak, with your comment about engaging the people and the social systems. We find that the natural systems, the science of climate and water management is, as you said, almost the easy part. The really challenging part with nature-based solutions is bringing the people, all of the people, the community, the government, the decision makers into this process. And so I would love to learn more from you in future how you address the community engagement part of this challenge. But we are out of time for today, so I will thank you all very much for your interest and for your participation. And please stay tuned in the future for more sessions such as this. Thank you, Luz.